Me desperté aquel día a las 6 en punto de la mañana. El reloj de pared en la cocina había sonado débilmente, y como siempre, mis ojos se abrieron sin que necesitara forzarme demasiado. A esa edad, el cuerpo ya no sabe dormir de un tirón como antes. Me levanté despacio de la cama. Los huesos crujieron al poner los pies en el suelo frío y caminé hacia la ventana. Afuera todavía quedaban restos de neblina. El aire de abril estaba húmedo por la lluvia que había caído durante la noche. Desde lejos se escuchaba el camión de la basura, avanzando calle abajo, y el golpeteo metálico de los contenedores al vaciarse me acompañó como un recordatorio de la rutina del barrio. Bajé a la cocina arrastrando las pantuflas, con ese paso lento de los 65 años. Encendí la vieja cafetera eléctrica, que hacía un ruido como de engranajes oxidados cada vez que calentaba el agua. Ese sonido me resultaba familiar, incluso entrañable, como si el aparato tuviera vida propia. Pronto el olor a café recién molido comenzó a invadir la casa, impregnando las paredes, las cortinas y hasta mi camisa de franela. Preparé una taza y la sostuve entre mis manos, disfrutando del calor que se escapaba por el borde de la cerámica. Con la taza humeante, caminé hacia la mesa pequeña junto a la ventana del comedor. Siempre me sentaba allí, desde donde podía ver el jardín trasero y al fondo la puerta del garaje. Era un hábito, casi un ritual, contemplar el Mustang antes de comenzar el día. Desde que mi esposa falleció, aquel coche se había convertido en algo más que un simple vehículo. Era la memoria viva de nuestras tardes juntos, de los viajes que nunca pudimos hacer y de las horas que pasamos imaginando recorrer carreteras sin destino. Pero aquella mañana algo me golpeó de inmediato. La puerta del garaje estaba entreabierta. Muy poco, apenas un resquicio, pero lo suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Yo siempre cerraba con llave, siempre. Me levanté con un impulso extraño, casi derramando el café, y salí al porche. El aire fresco me recibió con el olor inconfundible de la hierba mojada y de la tierra removida por la lluvia. El viento levantó unas hojas secas que quedaron rodando por la entrada mientras yo caminaba con pasos cada vez más apresurados. Atravesé el patio con el corazón latiendo fuerte. Y entonces lo vi, el espacio vacío. Allí donde durante años había descansado el Mustang rojo, solo quedaba una mancha oscura de aceite en el cemento. Una huella solitaria que parecía burlarse de mí. Me quedé parado, sin aire, con la taza aún en la mano. Entré en el garaje, confundido. El banco de trabajo estaba intacto, las herramientas perfectamente ordenadas, cada una en su sitio. La llave inglesa grande apoyada donde siempre, los destornilladores alineados en la repisa, las latas de aceite en la esquina. No había señales de que alguien hubiera forzado la puerta. El candado colgaba cerrado, sin daños. Todo parecía igual, salvo por la ausencia del coche. Un zumbido en los oídos me impidió pensar con claridad. Dejé la taza en el suelo, todavía medio llena, y busqué el teléfono en el bolsillo del pantalón. Marqué el número de David, mi hijo. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Al final saltó el buzón de voz. «Este es el celular de David, deje su mensaje». Colgué de inmediato, con un nudo en la garganta. En ese momento, la voz del vecino me sorprendió. Desde la acera de enfrente, el señor Johnson regaba sus plantas con una manguera verde. Al verme levantó la mano y gritó: «Miguel, ¿dónde está tu coche?» Lo vi anoche en el garaje cuando llegaba del trabajo. Me quedé quieto, incapaz de responder. Apenas moví la cabeza en un gesto evasivo, como si no lo hubiera escuchado bien. Johnson frunció el ceño, pero no insistió. El chorro de agua golpeaba las rosas mientras yo regresaba lentamente hacia la casa. Cada paso me pesaba como si arrastrara un saco de arena. De vuelta en la cocina, coloqué el teléfono sobre la mesa y me dejé caer en la silla. El corazón aún golpeaba en el pecho. Miré la taza de café que había dejado en el porche. Ahora estaría fría igual que mis manos. Durante 1 hora permanecí allí, con el aparato delante de mí, esperando. Encendí y apagué la radio varias veces, sin prestar atención a la música ni a las noticias. Me limité a escuchar el silencio que llenaba los espacios de la casa. El tic-tac del reloj colgado en la pared parecía burlarse, marcando cada minuto que pasaba sin respuesta. Finalmente, el teléfono vibró. El nombre de David apareció en la pantalla,
Contesté de inmediato con la voz áspera. ¿Dónde estás? Él respondió con calma, como si no hubiera nada fuera de lugar. Tranquilo, papá. Estoy de camino a tu casa. No te preocupes. Sus palabras no me tranquilizaron. Colgué sin replicar y me quedé mirando la calle a través de la ventana. Afuera, la neblina había comenzado a disiparse. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, y yo, sentado allí, esperaba ese sonido tan conocido, el rugido del motor del coche de mi hijo acercándose por la avenida vacía. La espera me pareció interminable, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que descubrí el vacío en el garaje. Todo mi cuerpo me decía que algo estaba a punto de romperse, que nada volvería a ser igual después de aquel amanecer. El silencio de la casa se hizo más pesado conforme avanzaba la mañana. El reloj de pared marcaba las 11:30 y cada campanada se me clavaba en los nervios como un recordatorio de la espera. Afuera, los gorriones seguían cantando desde los cables eléctricos, pero sus trinos quedaban opacados por el murmullo constante de la ciudad que despertaba. El ruido de un cortacésped en la casa de al lado, una radio lejana con música ranchera, y de vez en cuando el pitido de algún coche impaciente en la avenida. Yo seguía de pie junto a la ventana, con el teléfono todavía en la mano, esperando. No sabía exactamente qué esperaba escuchar de mi hijo, pero tenía la sensación de que la conversación que venía cambiaría algo dentro de mí para siempre. Alrededor del mediodía escuché un rugido grave, fuerte, que se fue acercando calle abajo. Era el motor de la camioneta negra de David. Reconocí ese sonido de inmediato. Mi corazón se aceleró, pero no de alegría. Una inquietud me apretaba el pecho. El vehículo se detuvo frente a la verja, con un chirrido brusco de frenos. Las ventanas tintadas reflejaban el sol del mediodía. De dentro salió primero la música, un tema pop estridente, demasiado alto para esa hora tranquila. La puerta del conductor se abrió y vi a mi hijo bajar. Llevaba puesto un traje arrugado, la chaqueta colgando mal sobre los hombros, la corbata floja y torcida, como si la hubiera aflojado a mitad de camino. Parecía cansado, pero trataba de mantener una expresión de seguridad. Del otro lado bajó Emily, mi nuera. Su presencia siempre llenaba el espacio de un modo incómodo. Vestía un vestido claro de tela cara, ajustado a la cintura, y sobre el rostro llevaba unas gafas de sol enormes que le cubrían la mitad de las mejillas. Sostenía el teléfono móvil en la mano derecha y apenas puso un pie en el suelo, comenzó a escribir y a tomar fotografías de la fachada como si fuera una turista. Yo abrí el portón sin esperar a que tocaran el timbre. David caminó hacia el interior del patio, con las manos hundidas en los bolsillos, los ojos fijos en el suelo. No me miró. Sus pasos resonaban sobre las baldosas húmedas todavía por el riego de la mañana. ¿Dónde está el Mustang, David?, pregunté con voz seca, sin rodeos. Él se detuvo a unos metros de mí. Guardó silencio unos segundos que se me hicieron eternos. Movió la cabeza hacia un lado, como si buscara palabras en el aire. Finalmente dijo rápido, como quien arranca una venda de golpe: «Lo vendí, papá». Sentí que la sangre me subía a la cara. El ruido del vecindario desapareció de pronto, como si me hubieran sumergido en agua. «¿Vendiste?», repetí incrédulo. David levantó la vista por primera vez. No parecía arrepentido, solo incómodo. Caminó unos pasos hacia el garaje, miró el espacio vacío y agregó con un tono casi práctico: «Ayer, $15,000. Era un buen trato». Me quedé mirando ese espacio vacío que había visto ya al amanecer, pero ahora, al escucharlo de su boca, era como si la herida se abriera de nuevo. «Ese coche fue la vida de tu madre y mía», dije con la voz entrecortada. «Lo cuidamos juntos, pieza por pieza, durante décadas». David encogió los hombros. «¿Y para qué sirve un coche parado acumulando polvo? Necesitamos el dinero. Emily tiene una oportunidad única en París. Es algo importante para su carrera». En ese momento, Emily se acercó con paso firme, guardó el móvil en su bolso y rodeó el brazo de mi hijo con gesto posesivo. Me miró por encima de las gafas con una media sonrisa. «Tiene razón, Miguel. Fue una decisión sensata. Ese coche no se usaba, nadie lo manejaba. Ahora servirá para algo real». La escuché, y una mezcla de rabia y tristeza me recorrió entero. Apreté los puños para no temblar. «¿Y no se les ocurrió al menos preguntarme?», logré decir.
David respiró hondo y respondió seco, sin matices. Porque sabíamos que dirías que no. Emily rió suavemente. Una risa corta como un filo de cuchillo. Sus uñas pintadas de rojo apretaron el brazo de mi hijo, casi marcándole la piel. Miguel, todo está arreglado. Mañana mismo viajamos. No hay vuelta atrás. Sentí un mareo, como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Miré de reojo la taza de café que aún reposaba en la mesa del porche, olvidada con el líquido ya frío y una fina capa oscura en la superficie. Era el mismo café que había preparado con calma al amanecer. Todo en esa imagen me hablaba de un tiempo que ya no volvería. David dio un paso más, como intentando justificar su decisión. Firmé el contrato, papá. El comprador pagó en efectivo. Fue Tom Harris. Su nombre me atravesó como un rayo. Tom, el viejo amigo de mi juventud, el que me acompañó en tantas ferias de autos, el que conocía la historia de ese Mustang casi tanto como yo. ¿Cómo podía ser que él... ¿Tom Harris? Musité, sorprendido. Sí, confirmó David. Todo está en orden, papá. El trato está cerrado. Emily intervino de nuevo, con esa voz suya que mezclaba dulzura aparente con un tono imperativo. Deberías alegrarte por nosotros. París será el inicio de algo grande. David se lo merece. Los miré a los dos, de pie en el patio bañado por el sol del mediodía. El aire vibraba de calor. Los pájaros callaban un instante, como si el barrio entero contuviera la respiración. Yo sentía un hueco en el estómago, una presión en el pecho que apenas me dejaba hablar. No respondí nada. Solo giré el rostro hacia la mesa del porche, hacia esa taza de café ya inútil, y permanecí en silencio. Ellos se dieron la vuelta casi al mismo tiempo. Emily volvió a sacar el teléfono para escribir un mensaje mientras arrastraba los tacones sobre el suelo. David me lanzó una última mirada rápida, fugaz, y luego bajó la vista, como incapaz de sostenerla. Subieron al sub, encendieron la música otra vez, y salieron del patio con un rugido de motor que hizo vibrar los cristales de la ventana. El polvo se levantó en la entrada, y el sonido del vehículo se fue perdiendo calle abajo. Yo me quedé solo, en medio del jardín iluminado por un sol inclemente, mirando la puerta abierta del garaje y el espacio vacío en su interior. Ese vacío dolía más que cualquier palabra. Era el hueco exacto donde antes había estado mi Mustang, pero también donde antes había estado la confianza en mi hijo. Me apoyé en la barandilla del porche, intentando controlar la respiración. El mundo seguía girando afuera. Un niño pasó en bicicleta por la acera. El cartero dejó un sobre en el buzón. El viento movió las hojas del árbol del frente. Todo parecía igual. Pero para mí, desde ese instante nada volvería a serlo. La mañana siguiente amaneció gris. La lluvia de la noche había dejado charcos en la acera y el aire olía a tierra mojada y gasolina, una mezcla que me recordaba a mis años de juventud en los talleres mecánicos. Yo estaba en la cocina, sentado frente a la mesa con una taza de café recién hecho. Había dormido poco, apenas unas horas de sueño entrecortado, y el cansancio se me notaba en los ojos hinchados. La radio murmuraba en voz baja, una emisora local que transmitía noticias aburridas y canciones viejas. Mientras revolvía el café sin ganas, el teléfono fijo comenzó a sonar. Ese timbre agudo y metálico, que casi nunca se escuchaba en casa, me sobresaltó. Miré la pantalla del aparato, un número desconocido. Dudé unos segundos pensando en colgar, pero al final acerqué el auricular. ¿Sí?, pregunté con voz ronca. Del otro lado un silencio breve, y luego una voz grave, áspera, reconocible, aunque hacía años que no la oía. «Miguel, soy Tom Harris. Tengo tu Mustang conmigo». La silla en la que estaba sentado se tambaleó. Me levanté de golpe. El codo golpeó la mesa y la taza de café se volcó, derramando un charco oscuro que se deslizó lentamente por la superficie de madera. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. ¿Qué estás diciendo?», alcancé a balbucear. Tom no me dejó reaccionar. Hablaba rápido, con un tono cargado de emoción, como quien sabe que no hay tiempo que perder. «Tu hijo me lo trajo ayer, pero no podía tratarlo como una venta cualquiera. Hay algo más, algo que tu esposa me pidió guardar en secreto. Necesito que vengas a mi concesionario ahora mismo». Me quedé helado. La mención de mi esposa, fallecida hacía años, me atravesó como un cuchillo. «¿Cómo que algo que mi esposa te pidió?» «No entiendo nada, Tom.
¿Por qué el coche está en tus manos? David lo vendió, confirmó sin rodeos. Pero no se trata solo del dinero. Ese coche guarda un secreto que tu mujer quiso confiarme. Ven, Miguel. Tienes que verlo con tus propios ojos. Las palabras resonaron en mi cabeza. Sentí un cosquilleo en las manos. Colgué sin despedirme y me quedé unos segundos con el auricular apoyado contra el pecho, como si necesitara asegurarme de que la voz aún estaba allí. Fui hasta la sala. Tomé las llaves del viejo camión que usaba para todo y casi por instinto alcancé la chaqueta de cuero marrón colgada en el respaldo de una silla. Aquella chaqueta había sido un regalo de mi esposa en una Navidad fría, y ponérmela en ese momento me dio fuerzas. Salí al porche, y justo entonces vi a mi vecina Linda paseando a su perro. Ella me saludó con una sonrisa amable. ¿Tan temprano, Miguel? ¿Dónde vas con tanta prisa? No tenía ganas de hablar. Apenas respondí con voz baja. Al concesionario. Tengo un asunto pendiente. Ella asintió, aunque su expresión mostró curiosidad. El perro tiró de la correa y ambos siguieron su camino, mientras yo cerraba la puerta tras de mí. El aire fresco me golpeó en la cara al abrir la verja. Subí al camión, que arrancó después de toser 2 veces. El volante estaba frío y mis manos temblaban al sujetarlo. El trayecto hacia el negocio de Tom fue largo, aunque no más de media hora en realidad. La lluvia había dejado la carretera reluciente, con charcos que reflejaban las luces rojas de los semáforos. Pasé por barrios modestos donde las fachadas goteaban todavía, por talleres mecánicos que encendían sus letreros de neón parpadeantes, por cafeterías donde la gente desayunaba sin saber que, a pocos kilómetros de allí, mi vida estaba a punto de cambiar. A medida que me acercaba, mi cabeza se llenaba de recuerdos. Tom había sido mi amigo en los años de juventud, cuando los dos soñábamos con abrir un taller de coches clásicos. La vida nos llevó por caminos distintos, pero yo sabía que él había cumplido aquel sueño y levantado su concesionario de autos de colección. No podía creer que ahora el destino me arrastrara de nuevo hacia él, y menos aún por algo relacionado con mi esposa. Finalmente, doblé la esquina y vi el rótulo grande iluminado aunque era de día. Harris Classic Cars. El letrero azul destacaba contra el cielo nublado. Delante del edificio, varias filas de coches antiguos brillaban como espejos bajo la luz tenue del sol. Modelos que habían marcado épocas. Un Chevy del 57, un Cadillac alargado, un par de camionetas Ford impecablemente restauradas. Todos relucían, como si el tiempo no hubiera pasado. A un lado de la entrada, Tom me esperaba. Vestía una camisa azul gastada, con las mangas remangadas hasta los codos. Sostenía un vaso de café de cartón en una mano, y al verme, lo dejó en una barandilla para acercarse con pasos firmes. Su sonrisa era breve pero sincera. «Miguel», dijo mientras me estrechaba la mano con fuerza, «por fin estás aquí». Noté el temblor en sus dedos, el calor de su palma. Hacía años que no nos saludábamos, y en ese gesto reconocí de golpe todas las jornadas compartidas en talleres, ferias de automóviles y carreras locales. «Dime qué está pasando, Tom», susurré casi sin voz. Él no respondió de inmediato. Se giró y me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos juntos hacia el interior del concesionario. La puerta automática se abrió con un zumbido y nos envolvió un olor inconfundible, pintura fresca mezclada con cuero viejo, metal y aceite. Era el aroma de los coches clásicos, un olor que evocaba toda una vida. Las luces fluorescentes iluminaban largas filas de autos alineados como soldados, cromados relucientes, parabrisas impecables, tapicerías restauradas con precisión artesanal. El eco de nuestros pasos resonaba en el piso pulido. Al fondo del galpón, bajo una lona plateada, se adivinaba la silueta que me resultaba más familiar que cualquier otra. Mi corazón comenzó a golpearme en el pecho. Tom avanzó decidido. Agarró la lona con ambas manos y la retiró con cuidado. Y allí estaba, mi Mustang Fastback de 1967 intacto, como si nunca hubiera salido de mi garaje. La pintura roja brillaba bajo las luces. Los neumáticos parecían nuevos y cada línea de la carrocería contaba la historia de mi vida. Me acerqué temblando con los ojos húmedos. Extendí la mano y apoyé los dedos sobre el capó frío. La textura metálica, lisa, me devolvió de golpe todos los recuerdos.
mi esposa riendo mientras lo lavábamos juntos, las tardes de verano con David de niño jugando alrededor, los años que pasé reparando cada pieza con paciencia. Sentí que me faltaba el aire. «Aquí está, Miguel», dijo Tom en voz baja como si temiera interrumpir aquel reencuentro. «Tal y como lo dejaste». No pude responder. Solo cerré los ojos un instante, con la palma apoyada en el coche, y dejé que las lágrimas me recorrieran sin vergüenza. Tom me miró con seriedad, como si quisiera medir mis fuerzas antes de hablar. Se acercó a mí, puso una llave en mi mano y susurró con voz grave, casi solemne. «Tu esposa me pidió que guardara algo. Me dijo que llegaría el momento en que lo necesitarías. Solo entonces debía entregártelo, Miguel». Me quedé inmóvil con la llave entre los dedos. La sentí fría, pesada, como si llevara consigo el peso de un mensaje que venía del pasado. Alcé la vista hacia Tom, y sus ojos confirmaron que no se trataba de una broma ni de un malentendido. Respiré hondo, apoyé la palma en la carrocería y abrí la puerta del Mustang. El chirrido suave de las bisagras me erizó la piel. Al inclinarme, un olor inconfundible me envolvió. Cuero envejecido, gasolina, metal, el mismo aroma que durante años había llenado mis manos cada vez que ajustaba un tornillo o engrasaba el motor junto a mi esposa. Era como volver a tenerla conmigo, como si en cualquier momento ella apareciera a mi lado con un trapo en la mano, riéndose de la mancha de aceite en mi camisa. Me senté en el asiento del conductor. Pasé la mano por el volante, por el tablero agrietado por el tiempo. Cada detalle me hablaba de ella. Tom señaló con un gesto hacia la consola central. Detrás de la radio hay un compartimento oculto. Nunca lo abrí. Me lo prohibí a mí mismo. Me dijo que era solo para ti. Tragué saliva y acerqué mis manos al panel. Sentía los dedos torpes, como si no fueran míos. Presioné en el borde metálico, tal como Tom me indicó, y escuché un clic seco. El frente del radio se aflojó. Tiré con cuidado. El panel se abrió y dejó ver un hueco oscuro, profundo, escondido durante todos esos años. Dentro había 3 objetos: un sobre amarillo abultado, un legajo de papeles sujetos con una liga y una pequeña caja de madera. Los saqué uno a uno, colocándolos sobre mis rodillas. Mi corazón latía descontrolado. Abrí primero el sobre. Dentro encontré una carta doblada varias veces. Al desdoblarla, reconocí de inmediato la letra inclinada, firme de mi esposa. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver su caligrafía, tan viva, tan suya. La fecha, escrita en la esquina, era de más de un año atrás. Comencé a leer. Sus palabras eran sencillas, pero cada línea me atravesaba el alma. Me decía que sospechaba de Emily, que había visto en ella actitudes que no podía ignorar, llamadas a escondidas, viajes repentinos, mentiras pequeñas que no cuadraban. Me confesaba que no quiso preocuparme en su momento, que prefirió investigar en silencio. Por eso había reunido pruebas, y me pidió en esa carta que si alguna vez ya no estaba conmigo, acudiera a Tom, porque él sabría guardarlo todo hasta que yo lo necesitara. Tuve que detenerme varias veces. La tinta en algunos tramos estaba corrida, como si hubiera escrito llorando. Cada palabra era como una caricia y una herida al mismo tiempo. Dejé la carta sobre el asiento y tomé el legajo de papeles. Dentro había fotografías en blanco y negro y a color, tomadas en distintos lugares. Emily entrando a un motel, saliendo de una oficina bancaria, conversando con hombres que no conocía. También había fotocopias de documentos, certificados de matrimonio a nombre de Emily Parker, con un tal John Miller en Phoenix y otro con un Robert Davis en Florida. Ambos fechados en años diferentes, ambos con la misma firma. Me temblaban las manos al pasar las páginas. Había recortes de periódico amarillentos. Uno de ellos llevaba un titular demoledor: «Familia lo pierde todo tras desaparecer la nuera». Otro decía: «Escándalo en Florida, estafa millonaria ligada a una mujer aún prófuga». Y en ambos artículos había una foto borrosa donde podía reconocer sin duda el rostro de Emily. Sentí un mareo. Mi respiración se aceleró. No podía comprender cómo mi hijo, mi propio hijo, no había visto nada de esto. ¿Cómo había caído en sus redes con tanta facilidad? Finalmente abrí la pequeña caja de madera. El crujido de la bisagra me hizo contener el aliento. Dentro había una sola llave plateada, antigua, junto a un papel doblado en 4. Lo abrí con cuidado.
La nota estaba escrita con la misma letra de mi esposa. First National Bank, Caja de Seguridad 447. Aquí está lo que puede salvar a nuestra familia. Me quedé paralizado, con la llave brillando entre mis dedos. No sabía si reír o llorar. Ella lo había previsto todo. Había pensado en cada detalle, incluso en la posibilidad de que yo tuviera que enfrentarme solo a esta verdad. Apoyé todos los papeles sobre el capó del coche. Mis lágrimas cayeron sobre la carrocería, mezclándose con el polvo. El eco de un tren cercano atravesó el aire en ese momento. Un sonido profundo, como un recordatorio de que la vida seguía su curso, aunque la mía acababa de detenerse. Tom, que había permanecido en silencio, se acercó despacio y puso una mano firme en mi hombro. Ella sabía que David no te creería, Miguel. Sabía que Emily era demasiado astuta y que tu hijo estaba cegado. Por eso reunió todo esto. Quería darte pruebas que no dejaran dudas. Asentí, incapaz de hablar. Sentía un torbellino en el pecho. Dolor, rabia, tristeza, pero también una extraña sensación de gratitud hacia mi esposa. Incluso muerta, seguía protegiendo a nuestra familia. Me quedé largo rato allí, de pie junto al Mustang mirando los documentos, las fotos, las palabras que ella me había dejado. Cada detalle era una confirmación brutal de que mi intuición no me había fallado, de que la mujer que había entrado en la vida de mi hijo no era lo que parecía. En ese instante, comprendí que ya no había vuelta atrás. Lo que había descubierto iba a cambiarlo todo. Y supe también que mi esposa, desde donde estuviera, me estaba diciendo que no me rindiera. Volví del concesionario de Tom con los documentos y la carta de mi esposa, guardados en una carpeta. Era de noche cuando crucé la puerta de mi casa. Dejé la chaqueta sobre la silla, encendí la lámpara amarilla de la cocina y me senté frente a la mesa. Extendí todo el material delante de mí. Fotografías, recortes de periódico, copias de certificados. El papel crujía bajo mis dedos y parecía pesar mucho más de lo que en realidad pesaba. La lluvia había vuelto a empezar, golpeando el techo de lámina con un sonido rítmico, insistente, que acompañaba el tic-tac del reloj de péndulo en el salón. Esa mezcla de sonidos hacía que la casa pareciera más vacía que nunca. Tomé el papelito donde estaba escrito un número de teléfono. El primero, John Miller, Phoenix, Arizona. Lo miré durante varios minutos. La idea de marcar me estremecía, pero también sabía que no podía seguir postergando la verdad. Con manos temblorosas levanté el auricular y marqué los dígitos. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente alguien contestó. ¿Aló? La voz era rasposa, cansada, como de un hombre que había fumado demasiado o que cargaba años de desvelos. Tragué saliva. Señor Miller, mi nombre es Miguel. Perdón que lo moleste a estas horas. Necesito hacerle una pregunta sobre una mujer, Emily Parker. Hubo un silencio prolongado. Escuché un suspiro profundo, como si al otro lado del teléfono alguien hubiera cerrado los ojos. Así que al final llegó este día, dijo con amargura. Me quedé helado. ¿La conoció? Más que conocerla. Me casé con ella, respondió con una risa apagada, amarga. 3 años atrás. La garganta se me secó. Escuché cómo él encendía un cigarrillo. El sonido del encendedor y la primera aspiración se colaron por la línea. Al principio todo parecía perfecto. Me hacía sentir vivo, como si aún tuviera 20 años. Pero a los pocos meses empezó a insistir con vender la casa de mi madre. Decía que necesitábamos ese dinero para cuidarla mejor, que podríamos pagar un buen asilo. Yo le creí. Su voz se quebró. Yo apreté el teléfono con fuerza. ¿Y qué pasó después? Vendí la casa donde crecí, la que mi familia había mantenido durante 42 años. Mi madre lloró el día que nos mudamos, pero le prometí que estaría bien cuidada. 2 semanas después, Emily desapareció. Se llevó el dinero, las cuentas vacías, y me dejó solo con la culpa. Hubo un silencio denso. Escuché cómo inhalaba otra calada. Mi madre murió medio año más tarde. Nunca dejó de preguntar cuándo volveríamos a casa. Nunca pude decirle que ya no existía. Me llevé la mano al rostro. Cerré los ojos con fuerza. Sentí como si me estuviera describiendo el futuro de mi propio hijo, el futuro que Emily había planeado para él. Lo lamento, señor Miller, alcancé a decir. No tiene que lamentarlo usted. Si está llamando,
Imagino que ahora ella está con su familia. Quiero que lo sepa. No va a parar. Siempre busca al siguiente. No permita que destruya otra vida. Agradecí con un hilo de voz. Colgué y quedé inmóvil, con el auricular apoyado contra la mesa. El eco de sus palabras resonaba en mi cabeza. Abrí mi cuaderno de notas, un viejo cuaderno de tapas azules que usaba desde que trabajaba de enfermero, y escribí cada detalle: el nombre, la historia de la casa, la muerte de la madre. Necesitaba registrar todo, aunque las letras se me mezclaran con las lágrimas. Respiré hondo. Había otro número que marcar, el de Robert Davis, en Florida. No podía detenerme ahora. Marqué. Esta vez la voz contestó casi de inmediato. Era más firme, más alerta, aunque cargada de ansiedad. ¿Quién habla?, preguntó sin rodeos. Me llamo Miguel. Le hablo por Emily Parker. Un silencio breve y de pronto una exclamación. Sabía que alguien llamaría tarde o temprano. Dígame que por fin alguien la detuvo. Me quedé sin respuesta, dudando. Aún no, confesé. Pero necesito entender. Yo también me casé con ella, soltó con un tono de furia contenida. Mi padre tenía un taller de autos, toda una vida construida con esfuerzo. Emily me convenció de venderlo. Decía que empezaríamos de nuevo, que invertiríamos en un negocio mejor. Firmé los papeles, el dinero se transfirió, y a los 3 días desapareció. Su respiración era agitada, como si reviviera cada detalle. La busqué, Miguel. Seguí sus rastros. Encontré que había cruzado a México. Tenía contactos, sabía moverse, y el dinero desapareció en cuestión de semanas. Nunca pude recuperarlo, nunca. Me mordí el labio, apretando con tanta fuerza que casi sangré. Señor Davis, dije en voz baja, mi hijo está casado con ella ahora. Del otro lado escuché un golpe, como si hubiera arrojado algo contra la mesa. Entonces, escúcheme bien. Si su esposa aún viviera, le diría que confíe en ella. Emily no es una mujer. Es un depredador. Lo devora todo, familias, patrimonios, recuerdos. No espere a que sea demasiado tarde. Sus palabras fueron cuchilladas. Yo asentía en silencio, aunque él no podía verme. Gracias por decirme la verdad, susurré. No me las dé, solo... Protéjalo. Proteja a su hijo, aunque él no lo entienda ahora. La línea quedó en silencio después de un clic seco. Me quedé allí solo en la cocina, con el reloj marcando las 2 de la madrugada. El péndulo golpeaba suave, implacable en la sala. Afuera, la lluvia había menguado hasta convertirse en un murmullo lejano. Miré los papeles esparcidos, la carta de mi esposa, mis anotaciones y los testimonios que acababa de escuchar. Todo encajaba. Como piezas de un rompecabezas cruel, las historias de aquellos hombres se unían a la mía. Comprendí entonces que Emily no era solo un error en nuestra familia. Era una tormenta que había arrasado con muchas casas antes de llegar a la nuestra. Apoyé la frente en mis manos. Sentía un cansancio insoportable, pero no podía irme a dormir. La voz de Miller, la furia de Davis, los ojos de mi esposa en su carta, todo giraba en mi cabeza. Me prometí que nada de esto quedaría enterrado, que la verdad debía salir a la luz, aunque me costara lo que me quedara de vida. El amanecer fue frío, aunque ya era primavera. No había dormido nada. Pasé la noche en la cocina, con los documentos extendidos sobre la mesa, como si fueran piezas de un rompecabezas imposible. La luz amarillenta de la lámpara había acompañado mis pensamientos, y el café, recalentado 2 veces, ya no tenía sabor. Cuando el reloj marcó las 7, decidí que había llegado el momento. Levanté el teléfono y marqué el número de mi hijo. David, dije apenas escuché su voz somnolienta, ven a casa. Ahora. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué pasa, papá? Si otra vez es por el coche. No, lo interrumpí. Es algo más importante. Ven solo. Colgué antes de que pudiera protestar. Mi voz había sonado más firme de lo que en realidad me sentía. Preparé la mesa de la cocina como si fuera un tribunal improvisado. Coloqué la carta de su madre al centro, doblada con cuidado, y a los lados las fotografías, los recortes y las copias de certificados. Todo ordenado, visible, imposible de ignorar. Luego me senté a esperar, con los codos apoyados en la madera y las manos entrelazadas. Poco después de las 8, escuché el rugido del motor de su camioneta estacionándose en la entrada. Mis manos sudaban. La puerta principal se abrió y sus pasos resonaron en el pasillo.
Entró al comedor sin saludar. «Papá, si esto otra vez es por el Mustang», empezó con gesto de fastidio. Levanté la mano para detenerlo y empujé la carta hacia él. «Lee». Frunció el ceño, tomó el sobre y desplegó el papel. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Vi cómo el color se le iba del rostro, cómo sus labios se apretaban al reconocer la letra de su madre. «¿Qué es esto?», murmuró, aunque sabía la respuesta. No contesté. Lo observé mientras avanzaba en la lectura, cada palabra golpeándolo. Finalmente dejó la carta sobre la mesa con un gesto brusco. «Son imaginaciones de mamá. Ella estaba enferma, desconfiaba de todos». Tomé entonces el legajo de documentos y lo abrí frente a él. Extendí las fotografías, las copias de matrimonios con otros hombres, los artículos de periódico. «Mira bien, David, no son imaginaciones». Se inclinó hacia adelante. Cogió una de las fotos, la miró detenidamente y luego soltó una carcajada nerviosa. «Podría ser cualquiera. Emily Parker no es un nombre raro. Hay miles de Emilys en Estados Unidos». Sentí un ardor en el pecho. Golpeé la mesa con la palma abierta y señalé con el dedo las firmas, los rostros en las imágenes. «No te engañes. Es ella, es tu mujer». David me sostuvo la mirada unos segundos, pero la apartó enseguida. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, con las manos en el cabello. Finalmente golpeó la mesa con el puño. «Ya basta», gritó. «Nunca aceptaste a Emily. Siempre buscaste un motivo para separarnos. Esto es tu invento». Me acerqué despacio. Le tendí una hoja con números de teléfono. «Si no me crees, llama tú mismo. Habla con esos hombres. Ellos también fueron sus maridos». Él agarró el papel, lo arrugó con violencia y lo lanzó al suelo. Sus ojos estaban brillantes de rabia. «No pienso escuchar tus locuras», vociferó. «No voy a permitir que destruyas mi matrimonio». El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj y nuestra respiración agitada. Me senté de nuevo agotado, mientras él permanecía de pie con el pecho subiendo y bajando rápidamente. «David», dije con voz temblorosa pero firme, «no se trata de que yo la acepte o no, se trata de protegerte. Mira lo que le hizo a esas familias. No quiero lo mismo para ti». Él negó con la cabeza, los labios apretados. «Yo elijo creer en mi esposa, no en papeles viejos». Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta con pasos largos. Al abrirla todavía repitió con la voz rota, «No voy a dejar que me manipules». La puerta se cerró de golpe, con tal fuerza que las paredes vibraron. El sonido retumbó por toda la casa. Afuera, el rugido de su camioneta arrancando llenó el aire y pronto el olor a gasolina se coló por la ventana entreabierta. Me quedé solo en la cocina. Miré el desorden sobre la mesa, la carta de mi esposa, las fotos esparcidas, los recortes que nadie quería leer. Me agaché lentamente y recogí el papel arrugado con los números de teléfono. Lo alicé con las manos, como quien intenta recomponer algo roto. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana. Sus rayos iluminaban la silla vacía donde mi hijo había estado sentado. Esa imagen me dolió más que cualquier palabra. La ausencia de David era más pesada que su enojo. Guardé cada documento con cuidado, sabiendo que la batalla apenas comenzaba, porque si Emily descubría que sus secretos estaban expuestos, no se quedaría quieta. Y mi hijo, ciego por su lealtad mal puesta, iba a ser el primero en sufrir las consecuencias. Me quedé allí en silencio, escuchando cómo la casa volvía a su quietud, y comprendí que la verdadera tormenta estaba apenas por empezar. La noche cayó como una losa sobre la casa. Desde que David salió dando un portazo, el silencio se instaló en cada rincón. Solo quedaba el tic-tac del reloj de pared en el salón y el sonido de los grillos en el jardín trasero. La lámpara del salón iluminaba tenuemente los documentos que aún reposaban sobre la mesa baja, como testigos mudos de la batalla que acabábamos de librar. Me senté en el sillón con los papeles extendidos, repasando una y otra vez las fotos y recortes. Mis dedos pasaban por encima de las imágenes, sin siquiera mirarlas. El cansancio me oprimía los ojos, pero no podía dormir. La casa parecía más grande, más vacía. Entonces sonó el teléfono fijo. El timbre me hizo dar un salto. Me incliné y vi el número en la pantalla. Era David. «¿David?», contesté con voz áspera. Al otro lado escuché su respiración entrecortada. «Papá,
Necesito verte, pero solo. Que Emily no lo sepa. El tono de su voz no era el mismo de la mañana. Había miedo, había dudas. Sentí un nudo en la garganta. Dime dónde, respondí. En el diner de la carretera, ¿recuerdas? Aquel donde íbamos después de los partidos cuando era niño. Acepté sin pensarlo 2 veces. Cogí la chaqueta y salí a la calle. El aire fresco de la noche traía el olor a tierra húmeda. Conduje despacio, con las luces largas encendidas sobre el asfalto mojado. Cada kilómetro que recorría me pesaba como una confesión que estaba por llegar. Al llegar al diner, el estacionamiento estaba casi vacío. Dentro, solo unas pocas mesas ocupadas por camioneros y parejas jóvenes. Vi a David en el rincón más apartado, con la cabeza baja y las manos alrededor de una taza de café. El vapor hacía tiempo que se había disipado. Estaba frío. Me acerqué. Él levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado o pasado la noche en vela. «Gracias por venir», susurró. Me senté frente a él. No dije nada. Esperé. David comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Le pregunté a Emily sobre su pasado, sobre las deudas, sobre esos papeles que me mostraste. Al principio lo negó todo. Luego se enfureció. Me gritó que yo no entendía nada, que era un paranoico. Bajó la mirada, apretó los puños. Le pregunté por la tarjeta de crédito que está a mi nombre. ¿Sabes qué hizo? Cambió de cara de repente. Me dijo que yo era un inútil, que sin ella estaría en la calle. Y después recogió una maleta y se fue. Un silencio se instaló entre nosotros. Afuera, la lluvia fina golpeaba los ventanales del diner. Un camarero pasó con una cafetera, pero David levantó la mano para decir que no quería más. «¿Y ahora dónde está?», pregunté. Sacudió la cabeza. «No lo sé, no ha vuelto a casa». En ese momento, el teléfono de David empezó a vibrar sobre la mesa. La pantalla iluminada mostraba un nombre: Emily. Sonaba una y otra vez, insistente, como si ella supiera exactamente dónde estaba. Él lo miraba, indeciso, los labios apretados. Yo le puse una mano en el brazo. «No contestes. Déjalo sonar. Que piense que aún la dudas». David asintió con un movimiento casi imperceptible y dejó el móvil sobre la mesa. La vibración se prolongó unos segundos más, hasta que finalmente cesó. El silencio que siguió fue aún más pesado. Cuando regresamos a casa, ya era casi medianoche. El barrio estaba desierto, las luces de las casas apagadas. Aparqué mi camioneta y al abrir el buzón, noté algo extraño. Un sobre blanco, sin remitente, apenas doblado. Lo abrí allí mismo, bajo la luz del farol de la calle. Dentro había una sola hoja con letras impresas. «Miguel, deja de entrometerte. No sabes con quién te enfrentas». El papel me temblaba entre los dedos. Sentí que el frío de la noche me atravesaba hasta los huesos. Entramos en la casa en silencio. Puse la nota sobre la mesa y se la mostré a David. Él la leyó y se quedó pálido. «Papá, esto ya no es solo entre nosotros». Lo miré, y en sus ojos vi por primera vez un miedo sincero, el mismo que yo llevaba sintiendo desde hacía semanas. Nos quedamos los dos callados, escuchando cómo la lluvia golpeaba el techo, sin necesidad de decir nada más. Ambos sabíamos que desde ese instante, lo que teníamos enfrente era algo mucho más oscuro de lo que habíamos imaginado. El teléfono sonó cuando todavía el cielo apenas clareaba. Eran las 5:15 de la mañana. Contesté con la voz tomada por el sueño y el cansancio acumulado. «¿Miguel?». La voz grave de Peter Coleman, viejo amigo de mi esposa, me hizo incorporarme de golpe. «Emily está a punto de huir. Tenemos información. Su vuelo a México sale a las 6. Tienes que venir ya». El corazón me dio un vuelco. Miré por la ventana. La calle aún estaba envuelta en la penumbra azul de la madrugada. Desperté a David, que seguía con la ropa del día anterior, los ojos hundidos por no haber dormido en toda la noche. Apenas pronunció palabra. Simplemente asintió y me siguió hasta el camión. Conduje con las luces largas por la autopista, casi desierta. El asfalto todavía brillaba húmedo por la lluvia nocturna. El sonido de los limpiaparabrisas acompasaba mis pensamientos. David iba en el asiento del copiloto, con la mirada fija al frente, como si no pudiera articular lo que pasaba dentro de él. A veces lo oía tragar saliva, otras lo veía apretar los puños contra las rodillas.
El viento frío se colaba por las rendijas de las ventanas y traía consigo olor a gasolina de los camiones que adelantábamos. Esa mezcla de humedad y combustible me revolvía el estómago. Al llegar al aeropuerto, el estacionamiento ya estaba saturado de vehículos. Encontramos un espacio al fondo, casi pegado a la valla. Bajamos corriendo. Peter nos esperaba en la entrada, con una chaqueta oscura y un maletín en la mano. «Rápido, vamos a la terminal», dijo sin rodeos. Entramos los tres apresurados. El suelo de baldosas reflejaba las luces blancas del techo y nuestros pasos resonaban secos. El murmullo de cientos de viajeros llenaba el espacio. Maletas rodando, altavoces anunciando vuelos, voces mezcladas en distintos idiomas. Peter me tomó del brazo y señaló hacia la fila de control de seguridad. Allí, seguí su dedo y la vi. Emily estaba a unos metros, vestida con un abrigo beige que le llegaba hasta las rodillas. Arrastraba dos maletas grandes con ruedas, el cabello recogido en un moño descuidado y unas gafas oscuras ocultando su rostro. Sostenía en la mano un pasaporte y un billete de avión, y parecía tranquila, como si se tratara de unas simples vacaciones. Mi respiración se aceleró. Sentí que David se tensaba a mi lado. Dos agentes de policía vestidos de civil se acercaron por los costados. Uno de ellos habló con voz firme. «Linda Marsh, tenemos una orden de arresto». Emily giró la cabeza lentamente. Durante un instante, su rostro se endureció, quedó paralizado. Pero enseguida, como si cambiara de máscara, sonrió. «Se equivocan, caballeros. Yo soy Emily Parker». Los agentes mostraron una identificación oficial. La sonrisa se quebró en su rostro. Entonces, en un movimiento brusco, arrojó una de las maletas contra el suelo y echó a correr. El ruido de sus tacones resonó con violencia sobre el piso pulido. La multitud gritó. Algunos retrocedieron, otros levantaron sus teléfonos para grabar. «Emily», gritó David, pero su voz se perdió en el bullicio. Un guardia de seguridad apareció desde el otro extremo y le cortó el paso. Emily resbaló y cayó pesadamente al suelo. La otra maleta se abrió de golpe. Fajos de billetes amarrados con bandas de goma rodaron por todas partes. Pasaportes falsos y un disco duro metálico quedaron a la vista. El murmullo de la multitud se convirtió en un coro de exclamaciones. Los agentes la inmovilizaron, le torcieron los brazos a la espalda y le colocaron las esposas. Ella pataleaba, se retorcía, lanzaba insultos. «¡David, idiota!», gritó con voz desgarrada. «Nunca te amé. Solo fuiste un estúpido instrumento». Sentí como mi hijo se tambaleaba. Lo tomé fuerte del brazo para que no se derrumbara. Su rostro estaba desencajado, lleno de incredulidad y dolor. Emily alzó la cabeza hacia mí. Sus ojos chispeaban de odio tras las gafas torcidas. «Viejo miserable, deberías estar muerto hace años». Su voz rebotó contra las paredes de la terminal. Algunos viajeros se llevaron las manos a la boca. Otros murmuraban compasivamente. Los agentes la arrastraron hacia una puerta lateral de metal. Sus gritos se fueron apagando, mientras la empujaban hacia el pasillo restringido. El portazo retumbó, y el silencio volvió poco a poco al lugar. David se dejó caer en un asiento cercano, cubriéndose el rostro con ambas manos. Yo me senté a su lado, sin soltarle el hombro. El altavoz del aeropuerto anunció un embarque cualquiera, indiferente a nuestro desastre. «Papá», murmuró entre sollozos, «todo lo que dijiste era cierto». No respondí. Miré hacia los ventanales. Afuera, la primera luz del amanecer se extendía sobre la pista mojada. Los aviones se alineaban, con las alas brillando bajo el sol naciente. Aquella claridad me parecía un comienzo, pero un comienzo marcado por cicatrices que tardarían en cerrarse. Permanecimos allí, en silencio, mientras la vida seguía su curso a nuestro alrededor, y comprendí que, aunque la verdad al fin había salido a la luz, lo que quedaba para mí y para mi hijo era un camino áspero, lleno de ausencias y heridas, pero también con la tenue promesa de un renacer. Habían pasado 2 semanas desde aquel amanecer en el aeropuerto. La casa, poco a poco, había vuelto a un silencio diferente, no tanto por la calma, sino por el cansancio que quedaba después de una tormenta. Emily ya no estaba, y con ella se había ido la tensión constante de sus mentiras, pero lo que permanecía era el vacío, las heridas que aún sangraban entre mi hijo y yo. David se quedó a vivir conmigo. Apenas hablábamos.
No porque no hubiera nada que decir, sino porque las palabras pesaban demasiado. Lo veía sentado horas enteras junto a la ventana del comedor, mirando hacia el patio trasero, con los codos apoyados en el alféizar. Sus ojos vagaban sin foco, como si buscara algo en el horizonte. A veces me acercaba y le dejaba una taza de café a su lado, pero él solo asentía y volvía a su silencio. Yo también me refugiaba en la rutina: cortar el césped, regar las plantas, reparar lo que hacía años que estaba pendiente. Cosas pequeñas, como si al mantener la casa en pie pudiera sostener también lo que quedaba de nosotros. Aquella mañana de sábado me levanté temprano. El sol apenas asomaba y el aire olía a hierba húmeda. Encendí la podadora y avancé despacio por el jardín delantero. El zumbido de la máquina era casi hipnótico. Me mantenía concentrado hasta que un sonido distinto irrumpió en el aire. Un rugido grave, profundo, lleno de vida. Apagué la podadora. El silencio duró apenas un instante, porque enseguida reconocí aquel sonido. El motor del Mustang. Sentí un escalofrío recorrerme. Giré la cabeza hacia la verja y lo vi. El coche apareció despacio, rodando con la elegancia de siempre. La pintura roja, pulida hasta brillar, reflejaba los rayos del sol de la mañana. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el coche jamás hubiera abandonado mi garaje. Al volante estaba Tom Harris. Sus manos firmes sujetaban el volante, y en su rostro había una sonrisa tranquila, de esas que nacen de la certeza de estar haciendo lo correcto. Me quedé paralizado, con las manos aún cubiertas de hierba cortada. El rugido del motor atrajo a David. Escuché cómo se abría la puerta de la casa, y mi hijo salió corriendo, descalzo, el cabello revuelto. Se detuvo de golpe en el porche al ver el coche. Sus labios se entreabrieron, y supe que no necesitaba preguntar nada. Lo reconoció de inmediato. Tom estacionó justo frente a la entrada, apagó el motor y bajó del coche. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, con el olor a aceite impregnado en la tela. Caminó hacia mí con paso seguro, y sin preámbulos extendió la llave. «Miguel», dijo con voz firme, «este coche nunca fue mío. Siempre fue y siempre será de tu familia». Las palabras se me quedaron grabadas en el pecho. Sentí la llave fría en mi mano, y por un instante las piernas me temblaron. David se acercó despacio con los ojos húmedos. «Papá, yo no lo merezco», murmuró. Tom apoyó su mano en el hombro de mi hijo. «Muchacho, fuiste engañado, pero ahora tienes la oportunidad de enmendarlo. Tu padre lo sabe. Eso es lo que él quiere para ti». La voz de Tom era como un puente tendido entre nosotros. Abrimos juntos la puerta del garaje. El chirrido metálico acompañó el momento. Adentro, el suelo aún conservaba la mancha de aceite donde el Mustang había estado tantos años. El rayo de sol que entraba por la ventana iluminaba el polvo suspendido en el aire. Tom volvió al coche. Lo encendió una vez más. El motor vibró con esa fuerza grave y familiar. Con cuidado, lo condujo hasta su lugar original dentro del garaje. El ruido se apagó al girar la llave y de pronto la quietud llenó el espacio. Solo quedó el aroma a gasolina, cuero y metal viejo. Me quedé inmóvil, con las llaves aún apretadas en la mano. David se adelantó. Colocó la palma sobre el capó. Sus dedos recorrieron la superficie brillante mientras sus ojos se enrojecían. «¿Cuánto daño he hecho?», susurró. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo vi en su rostro al niño que solía seguirme al taller, el que se manchaba de grasa y reía cuando yo le dejaba sostener la linterna mientras trabajaba en el coche. Tom se acercó y me estrechó la mano. «Tu esposa confiaba en mí, Miguel. Hoy solo cumplo con devolver esa confianza». Lo abracé brevemente. No soy hombre de abrazos, pero lo hice. Él entendió y no dijo más. Se despidió con un gesto, subió a su camioneta y se alejó por la calle, dejándonos solos. El garaje, una vez más, estaba completo. El Mustang estaba en su sitio, como si todo lo vivido hubiera sido una pesadilla, pero no lo era. El dolor estaba allí, y también la esperanza. David permanecía de pie junto al coche, sin soltar el capó. Yo me acerqué y apoyé la mano en su hombro. «Este coche no es solo metal y pintura», le dije. «Es nuestra memoria. Es tu madre, es nuestra historia. Y ahora también es tu segunda oportunidad». Él asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa mañana nos quedamos largo rato en el garaje, sin hablar, solo respirando el silencio cargado de recuerdos.
Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá después de todo, aún había algo que podía reconstruirse entre padre e hijo. Las semanas que siguieron al regreso del Mustang fueron distintas. No se trataba de un cambio repentino, como si todo lo malo se hubiera borrado de golpe. No, era más bien un proceso lento, como cuando uno repara un motor viejo, pieza por pieza, con paciencia, con cuidado de no dañar lo que aún funciona. David y yo empezamos a encontrar un ritmo. Cada domingo por la mañana, sin necesidad de decirlo, nos dirigíamos al garaje. Allí, bajo la luz que se filtraba por la ventana polvorienta, desplegábamos las herramientas. El cuaderno de notas de su madre, aquel viejo diario de reparaciones, descansaba siempre sobre la mesa de trabajo. La tapa estaba gastada, pero sus letras seguían claras. David abría el cuaderno y leía en voz alta. Lo hacía despacio, como si quisiera paladear cada palabra. 12 de junio. Enseñarle a Brian a cambiar el aceite por primera vez. Su voz se quebraba apenas un poco, y yo lo escuchaba en silencio, porque en esas líneas se nos aparecía ella de nuevo, con su letra, con su presencia. Luego sacábamos las llaves inglesas, los destornilladores, el aceite. El tintineo del metal contra la mesa llenaba el espacio. Yo le mostraba cómo medir el nivel del aceite, cómo comprobar que la bujía no estuviera gastada. Él me observaba con atención, repitiendo cada gesto. A veces sus manos temblaban un poco, pero no se rendía. Mientras tanto, el barrio se despertaba. El sonido de los niños de los vecinos jugando al balón llegaba desde la calle. Las risas, el golpe sordo de la pelota contra la cerca, todo eso creaba un contraste con la concentración dentro del garaje. Era como si el mundo siguiera su curso, y nosotros, en nuestro pequeño rincón, intentáramos recomponer lo que se había roto. A la hora del almuerzo, preparábamos unos sándwiches sencillos. Los comíamos allí mismo, sentados en cajas de herramientas, con la radio vieja sonando de fondo. Esa radio, que apenas sintonizaba bien, escupía canciones de rock de los 70. Eran las mismas que mi esposa ponía cuando trabajábamos en el coche juntos. Esos acordes, esas guitarras, me hacían cerrar los ojos y verla de nuevo moviendo la cabeza al ritmo de la música. Hubo un domingo en que David, sin decir palabra, tomó un paño y empezó a limpiar con cuidado el volante del Mustang. Lo hacía con movimientos suaves, casi reverenciales. De pronto susurró a papá: «Extraño a mamá». No supe qué responder. Puse mi mano en su hombro y apreté, nada más. En esos silencios, creo que nos entendíamos más que con cualquier discurso. Una mañana, después de varias semanas, decidí que había llegado el momento. Saqué la llave del Mustang del bolsillo y se la tendí a David. «Hijo, es hora de que lo conduzcas tú. Tu madre siempre quiso verte detrás del volante». Él me miró como si no entendiera. Las manos le temblaban al recibir la llave. Caminó hasta el coche. Se sentó en el asiento del conductor y giró la llave en el contacto. El motor rugió con esa fuerza grave que nos atravesaba el pecho. Durante unos segundos nos quedamos callados, escuchando el latido metálico, como si fuera también el nuestro. «Vamos, condúcelo», le dije con voz firme pero suave. Salimos del garaje. David condujo despacio al principio, por las calles tranquilas del vecindario. El viento de la mañana entraba por las ventanillas abiertas, trayendo el olor a gasolina mezclado con la frescura de los árboles. Los vecinos se asomaban desde las puertas. Algunos levantaban la mano en señal de saludo. Otros sonreían al reconocer el coche que creían perdido. Yo lo miraba de reojo. Había algo distinto en él. Su expresión ya no era la del hombre derrotado de semanas atrás. Era otra vez mi hijo, el joven que alguna vez soñó con recorrer carreteras conmigo. Después de un par de vueltas al barrio, regresamos a casa. David estacionó el coche en el garaje con cuidado, como si fuera un ritual. Apagó el motor y se quedó en silencio, con las manos aún sobre el volante. Sus ojos brillaban con lágrimas que no terminaban de caer. «Papá, gracias por no haberme dejado solo». No respondí con palabras, lo abracé. Sentí sus hombros temblar, y en ese gesto comprendí que por fin algo se había roto dentro de él, pero para sanar. Esa tarde cocinamos juntos. David lavaba las verduras, yo freía la carne. El sonido del aceite burbujeando y el aroma que llenaba la cocina devolvían a la casa un calor que había estado ausente demasiado tiempo. La mesa,
Antes silenciosa y fría, se llenó de platos sencillos pero compartidos. Cuando terminamos y dejamos todo limpio, me quedé de pie frente a la ventana del salón. Desde allí podía ver el garaje abierto. El Mustang descansaba en su sitio, con el brillo rojo reflejando la luz de la luna que asomaba. Era como un guardián silencioso, un testigo de nuestro dolor y también de nuestra reconciliación. Pensé en mi esposa, en cómo de alguna manera aún nos acompañaba. Sentí que aquella calma, ese pequeño orden que habíamos recuperado, era también obra suya. Ella había sembrado la semilla de la verdad, y aunque dolió, esa semilla nos había salvado. Apagué la luz de la cocina, dejé que la casa quedara en penumbra. El tic-tac del viejo reloj de péndulo marcaba los segundos, y en cada uno de ellos escuchaba el eco de una promesa, que no volvería a dejar a mi hijo a la deriva, que por más que la vida nos hubiera golpeado, mientras estuviéramos juntos, siempre habría una posibilidad de empezar de nuevo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír.